El 9 de octubre de 1989, 4 amigos decidieron pasar un fin de semana acampando en los densos bosques de los Altos de Chiapas. Durante su exploración, se encontraron con una cabaña aislada que tenía un aviso que advertía no entrar. Ignorando la advertencia, entraron y desencadenaron una serie de eventos aterradores. A medida que avanzaba la noche, el grupo comenzó a darse cuenta de que había algo oscuro y peligrosamente mortal dentro de la cabaña. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ese sentimiento de emoción, de aventura inminente, estaba estampado en el rostro de cada uno de nosotros. La idea de acampar surgió una noche cualquiera, mientras estábamos sentados en la terraza de la casa de Tito, hablando de lo cansados que estábamos de la rutina. Tito, con su sonrisa traviesa, fue el primero en sugerir: ¿y si pasamos un fin de semana en los Altos de Chiapas? Los bosques allí están casi intactos, perfectos para una verdadera aventura. Yo, Joaquín, siempre fui el más racional del grupo, el tipo que piensa 2 veces antes de lanzarse a cualquier idea loca. Pero en aquellos días algo en mí ansiaba un cambio en la monotonía. Podría ser interesante, respondí, intentando no parecer tan emocionado como realmente me sentía. Elvira, mi novia, sonrió. Va a ser divertido. Necesitamos un tiempo solo los 4, lejos de todo. Isabel, la mejor amiga de Elvira, soltó una risita nerviosa. Siempre y cuando no encontremos jaguares por ahí. Ese viernes salimos temprano. El sol apenas estaba saliendo cuando arrojamos las mochilas en la parte trasera del viejo jeep de Tito. Él encendió el motor y partimos. El camino hacia los Altos de Chiapas parecía un preludio a la libertad que nos aguardaba. El aire fresco de la mañana llenaba el coche, mezclado con el aroma de café de olla que Elvira insistió en traer en un gran termo. Reíamos y bromeábamos todo el tiempo, mientras la carretera sinuosa desaparecía bajo las ruedas del jeep. Llegamos a nuestro destino alrededor del mediodía. El bosque se erguía a nuestro alrededor como una muralla verde, con sus antiguos e imponentes árboles que nos acogían en su profundo silencio. Los Altos de Chiapas eran todo lo que imaginábamos, intactos, salvajes, con senderos que parecían susurrar secretos de tiempos olvidados. A la mañana siguiente, después de una noche tranquila bajo el cielo estrellado, decidimos explorar el bosque. Tito sacó un mapa antiguo que había encontrado en una tienda de antigüedades en San Cristóbal. Estaba desgastado, con los bordes rasgados, pero mostraba claramente un sendero que no aparecía en ninguno de los mapas modernos. «Chicos, creo que hemos encontrado nuestro camino», dijo Tito, sosteniendo el mapa con la emoción brillando en sus ojos. Comenzamos a caminar por el sendero. A medida que avanzábamos, los árboles a nuestro alrededor se volvían cada vez más altos y gruesos. Sus copas se entrelazaban sobre nosotros, bloqueando la mayor parte de la luz del sol. El bosque a nuestro alrededor se transformaba en un laberinto sombrío y fresco. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición era intenso, casi abrumador. «¿Creen que esto sea seguro?», preguntó Elvira, su voz cargada de incertidumbre. «Claro que sí, amor», dije, intentando calmar la tensión creciente. «Solo necesitamos mantenernos juntos». Fue entonces cuando Isabel se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en algo al frente. «Chicos, miren eso». Seguimos su mirada y vimos la cabaña. Estaba escondida entre los árboles, su estructura de madera apenas destacándose entre los troncos oscuros. La construcción parecía antigua, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. Las tablas estaban desgastadas, algunas casi caídas, y el techo se inclinaba peligrosamente. Un aviso estaba clavado en la puerta, las letras borrosas y desiguales, claramente escritas a mano: «No entre». «¿Creen que alguien viva aquí todavía?», preguntó Elvira, su voz en un susurro. Miré la cabaña, una extraña sensación de incomodidad recorriendo mi espalda. «Creo que deberíamos seguir adelante. Este no es nuestro lugar». Tito, sin embargo, tenía otro pensamiento.
Sus ojos estaban fijos en la cabaña, una sonrisa desafiante formándose en sus labios. Vamos a echar un vistazo, tal vez encontremos algo interesante dentro. Tito, no creo que sea una buena idea, insistí, intentando apelar al sentido común que rara vez usaba. Él solo se rió, avanzando ya hacia la puerta. Ah, Joaquín, ¿dónde está tu sentido de aventura? No vamos a lastimar a nadie, solo vamos a echar un vistazo. Elvira e Isabel se miraron, claramente divididas entre la curiosidad y el miedo. Respiré hondo, sabiendo que en el fondo ninguno de nosotros se iría de allí sin al menos ver lo que había dentro de la cabaña. Después de todo, la curiosidad es un impulso poderoso, a veces incluso peligroso. Después de mucha discusión, la curiosidad ganó. Tito, con esa sonrisa desafiante, fue el primero en acercarse a la puerta envejecida. Vamos, no haremos daño si solo echamos un vistazo, dijo, poniendo la mano en la oxidada perilla. El sonido que siguió cuando comenzó a girar la perilla fue un chirrido bajo y siniestro, como si la misma madera estuviera resistiendo el movimiento. No me gusta esto, murmuré, más para mí mismo que para los demás, pero Elvira, que estaba a mi lado, lo oyó. Tal vez deberíamos simplemente dar la vuelta, sugirió Elvira, su voz llena de preocupación, pero nadie la escuchó realmente. Ese momento era como si todos estuviéramos atrapados, incapaces de retroceder, obligados a ver lo que había al otro lado de la puerta. Finalmente, con un chirrido largo y agonizante, la puerta se abrió. Un soplo de aire frío nos golpeó, mucho más frío de lo que esperábamos en ese día de verano. El contraste fue tan marcado que todos dudamos un segundo antes de entrar. Adentro, el aire era denso, pesado, como si fuera una sustancia física que apretaba nuestros pulmones. Lo primero que noté fue el olor, una mezcla penetrante de moho y decadencia, como un viejo sótano que nunca veía la luz del día. Tito encendió la linterna, revelando el interior de la cabaña. Las paredes estaban hechas de madera vieja, casi negras por la suciedad y el tiempo. Había polvo en todas las superficies, tan espeso que parecía una fina manta, cubriendo cada objeto. «Carajo», susurró Tito, su voz baja, casi irreverente. «Parece que nadie pone un pie aquí desde hace décadas». Elvira estaba justo detrás de mí, su mano apretando mi brazo. «Realmente no me gusta esto, Joaquín», susurró, la tensión evidente en su voz. Podía sentir la incomodidad irradiando de ella, pero, al igual que los demás, parecía que estábamos atrapados en ese momento, incapaces de alejarnos. En el centro de la sala había una mesa de madera tosca, casi oculta bajo el polvo acumulado. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, capturando el momento exacto en que el último habitante había dejado ese lugar. Sobre la mesa, algo llamó la atención de Tito. Un diario, con la cubierta de cuero tan vieja y descolorida que casi se mezclaba con la madera de la mesa. «Miren esto», dijo Tito, tomando el diario con cuidado, como si fuera un artefacto raro. Las páginas estaban amarillentas, frágiles al tacto, pero aún legibles. Se acomodó en una vieja silla, que crujió bajo su peso, y comenzó a leer en voz alta. «Su nombre era Esteban Luna», dijo Tito, sus ojos recorriendo las líneas con una mezcla de fascinación y curiosidad. «Vivió aquí solo durante muchos años. Parece que comenzó a ver cosas». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad. «Voces», continuó Tito, pasando una página con cuidado. «Y sombras. Habla sobre ver sombras en la noche, moviéndose por el bosque alrededor de la cabaña». La atmósfera en la cabaña se volvió aún más pesada. Cada palabra de Tito parecía resonar en las paredes, el sonido casi opresivo en la quietud. Elvira desvió la mirada, inquieta. Isabel también parecía incómoda, pero nadie sugirió que debíamos parar. Después de leer algunas páginas, Tito cerró el diario con un golpe sordo y se levantó. «Esto es extraño, pero creo que no hay nada más que ver aquí. Acampemos afuera y decidamos qué hacer por la mañana».
Estuvimos de acuerdo, tal vez más por la necesidad de salir de esa cabaña sofocante que por cualquier otra cosa. Montamos nuestras tiendas alrededor de la cabaña, el sonido reconfortante del tejido estirándose y del metal golpeando, ayudando a disipar un poco de la tensión. Pero, a medida que caía la noche, la sensación de incomodidad regresó, aún más fuerte. El crepitar del fuego era lo único que rompía el silencio de la noche. Sentados alrededor de las llamas, intentábamos ignorar el peso de la oscuridad que nos rodeaba. Sin embargo, Elvira no podía ocultar su nerviosismo. No puedo deshacerme de la sensación de que alguien nos está observando, dijo, su voz temblorosa. Tomé su mano tratando de calmarla. Es solo tu imaginación, Sophie. Estamos en un bosque, es normal sentir cosas extrañas. Tito, como siempre, estaba relajado, aparentemente inmune al clima tenso. Nada de eso, chicos, solo nos estamos asustando por nada. Mañana por la mañana, todo esto parecerá una gran aventura tonta. Pero entonces, Isabel, que se había alejado por unos minutos para buscar más leña, soltó un grito agudo que cortó la noche. Todos nos levantamos de golpe, corriendo en la dirección de donde vino el grito. Encontramos a Isabel de pie, temblando, con los ojos muy abiertos, fijados en un punto entre los árboles. «Isabel, ¿qué pasó?», preguntó Tito, jadeando. Ella nos miró, su rostro pálido como la cera. Vi una figura, alta, distorsionada, pero cuando volví a mirar había desaparecido. El pavor en la voz de Isabel era palpable. El silencio a nuestro alrededor de repente parecía mortal, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando. «Vamos, regresemos junto al fuego», sugerí, intentando mantener la calma, pero la verdad es que algo esa noche había cambiado, algo que, aunque aún no sabíamos, no nos dejaría en paz. Durante la madrugada fui arrancado del sueño por un ruido estruendoso proveniente de la cabaña, un sonido que resonó en la quietud de la noche como un trueno. Mi corazón se aceleró en el pecho y de un salto me senté en la tienda, tratando de entender qué podría haber causado ese ruido. A mi lado, Elvira también se despertó, con los ojos muy abiertos de miedo. «¿Qué fue eso, Joaquín?», susurró, con la voz temblando. Sacudí la cabeza, todavía aturdido. «No lo sé. Pero ¿dónde está Tito?». Miré a un lado, dándome cuenta de que la tienda de Tito estaba vacía, la cremallera abierta, la lona balanceándose suavemente con la brisa nocturna. El frío que sentí no era solo del aire. «Carajo, ¿dónde se habrá metido?», murmuré, saliendo de la tienda y haciendo un gesto a Elvira para que me siguiera. La cabaña, sombría e imponente en la oscuridad, parecía más amenazante que nunca. La puerta estaba entreabierta y un débil rayo de luz se escapaba por ella, como si algo o alguien estuviera allí dentro. Isabel ya estaba de pie, con los ojos abiertos de par en par y el cuerpo tenso, claramente tan asustada como nosotros. «Debe estar adentro», dijo Isabel, con la voz baja y vacilante. Con pasos cuidadosos nos acercamos a la cabaña, intentando no hacer ruido. La tensión en el aire era casi palpable, como si algo nos estuviera observando de cerca. Empujé la puerta con cuidado y chirrió como un grito ahogado. Adentro, a la luz tenue de la linterna que Tito probablemente había dejado encendida, lo vimos. Tito estaba parado en medio del cuarto, completamente inmóvil, sus ojos fijos en una de las paredes, como si estuviera atrapado en algún pensamiento profundo o en trance. El resto del cuarto parecía inalterado, excepto por la sensación de que algo definitivamente estaba mal. «¿Tito?», lo llamé, mi voz resonando en el espacio cerrado. No respondió, solo continuó mirando la pared, con el cuerpo rígido. Elvira dio un paso adelante, vacilante. «Tito, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí?». Sin previo aviso, comenzó a murmurar algo, palabras que no tenían sentido, susurros ininteligibles que parecían salir de una pesadilla. Su voz era baja y ronca, como si hubiera pasado horas repitiendo esas mismas palabras. Me acerqué lentamente, extendiendo la mano para tocar su hombro.
Tan pronto como lo hice, se volvió abruptamente hacia nosotros. Su rostro estaba pálido, con los ojos vidriosos, sin ningún rastro de reconocimiento. Me miró directamente, pero era como si mirara a través de mí, hacia algo que yo no podía ver. «Tito, háblanos», casi rogué, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. De repente, sin previo aviso, se lanzó hacia la puerta, corriendo a una velocidad casi sobrehumana. «Tito, espera», grité, pero ya estaba fuera de la cabaña, desapareciendo en la oscuridad del bosque antes de que pudiéramos reaccionar. Pasamos lo que quedaba de la noche buscándolo, gritando su nombre, iluminando cada rincón sombrío con las linternas, pero era como si el bosque se lo hubiera tragado. La oscuridad parecía infinita, cada sonido amplificado por el miedo, pero Tito no estaba por ningún lado. Elvira comenzó a llorar, e incluso Isabel, siempre la más valiente, estaba al borde de la desesperación. Finalmente, cuando el cansancio y el miedo se apoderaron de nosotros, volvimos al campamento, sin Tito y sin respuestas. La sensación de pérdida era abrumadora. La noche nos rodeaba, implacable y fría, y todo lo que podíamos hacer era esperar a que llegara la luz del día, que parecía no llegar nunca. Cuando la mañana finalmente rompió la oscuridad, trayendo consigo el débil calor del sol, un poco de alivio nos envolvió, pero la desaparición de Tito aún pendía como una sombra densa sobre nuestros pensamientos. Con las primeras luces decidimos que teníamos que volver a la cabaña. No había nada más que hacer que buscar cualquier pista que pudiera ayudarnos a encontrar a Tito. Al entrar nuevamente en la cabaña, todo parecía aún más opresivo a la luz del día. Elvira se movía despacio, examinando cada rincón, como si esperara encontrar alguna respuesta escondida en las sombras. Fue ella quien lo notó primero. Detrás de un viejo tapiz desgastado había algo extraño en el suelo, una pequeña elevación de tablones. Elvira retiró el tapiz, revelando un pasadizo secreto que estaba camuflado en el suelo de madera. «Aquí», exclamó, con un tono mezclado de sorpresa y horror. Descendimos por una escalera de madera estrecha y crujiente, el olor a moho aumentando con cada peldaño. El sótano era pequeño y claustrofóbico, con sus paredes de piedra gruesa y húmeda. En el centro del espacio, un altar rústico estaba montado, cubierto de velas apagadas y símbolos grabados en la piedra, símbolos que ninguno de nosotros podía reconocer. En el centro del altar había una foto antigua, parcialmente quemada, de un hombre que identificamos como Esteban Luna, el mismo nombre encontrado en el diario de Tito. Pero lo que llamó nuestra atención fue su rostro en la foto, distorsionado, borroso y quemado de una manera que parecía casi deliberada, como si alguien hubiera intentado borrar la identidad del hombre que estaba allí. «Esto es enfermizo», susurró Isabel, con el rostro pálido de miedo. Una profunda sensación de malestar nos envolvió. Algo estaba muy mal en esa cabaña, algo que no debimos haber tocado. Y ahora Tito estaba desaparecido, y nosotros estábamos cada vez más atrapados en una telaraña de misterio que se apretaba a nuestro alrededor. No sabía qué hacer, pero sabía con una certeza helada que esa cabaña, ese sótano y todo lo que habíamos encontrado allí estaban conectados con la desaparición de Tito, y que algo peor estaba por venir. Salimos corriendo de la cabaña con el corazón martillando en el pecho, el pánico consumiendo cada pensamiento racional. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor mientras corríamos, como si el mismo bosque estuviera vivo, conspirando para mantenernos allí. «Tenemos que volver a la ciudad y llamar a la policía», exclamó Elvira, con la voz aguda de terror. «Vamos, antes de que vuelva a oscurecer», dije, intentando mantener la calma, pero la urgencia en mi voz era imposible de ocultar. Isabel estaba a mi lado, jadeante, con las manos temblando mientras intentaba mantener el ritmo. Sabíamos que algo estaba terriblemente mal, y lo que fuera, estaba ligado a esa maldita cabaña. Fue entonces cuando escuchamos pasos detrás de nosotros, el sonido de hojas secas aplastándose bajo los pies, un ruido que no debería estar allí, pero que ahora nos perseguía.
Nos detuvimos abruptamente, girándonos todos al mismo tiempo, y ahí estaba él. Tito estaba allí, de pie a unos metros de distancia, cubierto de suciedad, con los ojos rojos e inyectados de sangre, como si no hubiera dormido en días. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie sabía qué decir, y Tito, por su parte, no dijo una palabra. Solo se quedó allí, observándonos con una expresión vacía, como si estuviera esperando algo. «Tito, ¿dónde has estado?», pregunté, con la voz vacilante, casi temiendo la respuesta, pero no respondió. En su lugar, sus labios se curvaron lentamente en una sonrisa tan perturbadora que sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Había algo profundamente mal en esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que ya no estaba allí. «Tito, háblanos», imploró Elvira, con los ojos llenos de lágrimas, pero él solo continuó mirándonos, con esa sonrisa esculpida en su rostro, sin ninguna emoción real detrás. Sin otra opción, comenzamos a caminar de regreso al campamento, y Tito nos siguió, con pasos lentos, casi arrastrados. Cada vez que mirábamos hacia atrás, ahí estaba, siempre un poco más cerca, pero nunca hablando, nunca haciendo nada más que observarnos con esos ojos vacíos. Durante el resto del día, Tito no se alejó de nosotros. Estaba siempre allí, a una distancia segura, pero lo suficientemente cerca como para que pudiéramos sentir su presencia opresiva. Sus ojos no parpadeaban, ni una vez. Era como si estuviera atrapado en algún tipo de estado catatónico, su cuerpo presente, pero su mente en otro lugar. El sol comenzó a ponerse, y el aire a nuestro alrededor se volvió más frío. Elvira se acercó a mí, susurrando: «Joaquín, por favor, necesitamos salir de aquí ahora». Sabía que tenía razón. Algo estaba a punto de suceder, algo terrible. Pero antes de que pudiéramos movernos, antes de que pudiéramos decidir qué hacer, el comportamiento de Tito empeoró. Comenzó a murmurar palabras inconexas, sonidos que parecían no tener sentido, como si estuviera hablando una lengua que nadie allí entendía. Y entonces, sin previo aviso, comenzó a reírse. Era una risa gutural, profunda y horrible, que resonó por el bosque a nuestro alrededor. «Tito, para con eso», grité, intentando llegar hasta él, pero estaba más allá de cualquier alcance. Su risa aumentó, volviéndose casi histérica, y luego se volvió hacia Isabel. Con una rapidez que ninguno de nosotros esperaba, la agarró por los hombros, con los dedos apretándose con una fuerza descomunal. «¡No! Tito, suéltala», gritó Elvira, pero era demasiado tarde. Tito, con una fuerza que no parecía natural, arrastró a Isabel hacia el interior de la cabaña. Intentamos correr detrás de ellos, pero tan pronto como llegamos a la puerta, se cerró violentamente, casi aplastando nuestros dedos. Nos quedamos afuera, desesperados, golpeando la madera, intentando forzar la entrada, pero era como si la misma cabaña nos estuviera manteniendo alejados. «Isabel, Isabel, respóndenos», gritaba Elvira, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo intentaba forzar la puerta con todo mi peso, pero era inútil. La madera era sólida como una roca, negándose a ceder. Entonces el silencio se apoderó. Ningún sonido venía del interior de la cabaña. Elvira y yo nos miramos, con el miedo grabado en nuestros rostros. Finalmente, con un último empujón desesperado, la puerta se abrió. Adentro, el escenario que nos esperaba era una visión del puro horror. Isabel estaba en el suelo, con el cuerpo sin vida, los ojos abiertos en una mirada de terror congelado, y Tito estaba colgado en el centro de la sala, con una cuerda improvisada alrededor de su cuello. Su cuerpo se balanceaba suavemente, y esa sonrisa, la misma sonrisa perturbadora de antes, aún estaba en su rostro, ahora distorsionada por la muerte. Elvira soltó un grito estridente, y yo me sentí congelado en el lugar, incapaz de procesar lo que tenía frente a mí. Pero no podíamos quedarnos allí, necesitábamos salir de ese maldito bosque y no volver jamás.